Hola, y una cálida bienvenida a este nuevo análisis a fondo. La misión de hoy es explorar una tecnología recién lanzada en este mes de febrero de 2026, que promete algo que, hasta hace un par de semanas parecía un objetivo inalcanzable a corto plazo. Así es. Hablamos de eliminar por completo el tiempo de espera al interactuar con la inteligencia artificial. Para quienes siguen de cerca este sector y conocen esa frustración técnica de ver un cursor parpadeando mientras un sistema procesa una respuesta, este análisis resultará absolutamente fascinante. Totalmente. El cambio de paradigma es monumental. Y para estructurar la discusión de hoy, hemos revisado meticulosamente una pila de fuentes diversas que nos permiten tener una visión panorámica y sobre todo objetiva. Contamos con los artículos más recientes del ecosistema tecnológico, los anuncios oficiales y la documentación técnica de Inception Labs. Ajá. Y para anclar todo esto en la ciencia fundamental, hemos profundizado en los papers académicos con raíces en la Universidad de Stanford que sustentan toda esta nueva arquitectura. Bueno, vamos a desempacar esto. Estamos hablando de Mercury 2, el nuevo modelo de lenguaje grande o LLM que ha irrumpido en la industria. Pero, para entender la magnitud de este desarrollo, hay que mirar rápidamente la limitación estructural de la tecnología actual. Sabemos que los modelos de vanguardia de los últimos años operan bajo el paradigma de la generación autorregresiva. Exacto. Es decir, generan texto de forma secuencial, evaluando las probabilidades del siguiente token basándose en los anteriores. Lo fascinante aquí es que Mercury 2 abandona esa linealidad por completo. El cuello de botella histórico de la IA generativa de texto siempre ha sido esa dependencia estricta del tiempo secuencial. O sea, un modelo autorregresivo no puede generar la 10ª palabra de una oración sin haber generado primero la 9ª, la 8ª y así sucesivamente hacia atrás. Claro, es una cadena. Exactamente. Mercury 2 rompe esta cadena al utilizar una arquitectura basada en difusión. Es una técnica que transforma radicalmente la forma en que el modelo aborda la creación de información. Entiendo la premisa superficial de la difusión, especialmente por su popularidad en el ámbito visual. Con imágenes, herramientas como Midjourney o DALL-E toman un lienzo lleno de estática, de píxeles completamente aleatorios, y aplican un proceso iterativo para limpiar ese ruido gradualmente hasta revelar una imagen de alta resolución. Pero visualizar ese mismo proceso en la generación de texto me cuesta bastante. El lenguaje es discreto, no continuo. Una palabra es o no es. No puede estar borrosa o tener estática visual. Entonces, ¿cómo se aplica exactamente la ciencia de la difusión a un espacio discreto como los tokens del lenguaje? Esa fue precisamente la barrera teórica que mantuvo a la difusión fuera de los grandes modelos de lenguaje durante años. Como bien se menciona en el material académico que analizamos, el proceso visual trabaja con valores continuos. Si un píxel tiene un valor de color de 150, puedes moverlo matemáticamente a 151 de forma fluida. Sí. El texto no funciona así. No hay un punto intermedio matemático entre la palabra gato y la palabra perro. El puente conceptual lo construyeron Austin y su equipo de investigación en 2021, basándose en los trabajos fundamentales de difusión de Ho y sus colegas del año 2020. Lo que hicieron fue desarrollar un modelo de difusión discreta. Ok. En lugar de agregar ruido gaussiano continuo, el modelo introduce este ruido reemplazando tokens reales por tokens aleatorios o por un token especial de enmascaramiento, creando lo que llaman un estado de absorción. O sea, en lugar de un lienzo con píxeles grises, el modelo comienza con un bloque de texto que es básicamente una sopa de letras incomprensible. Sí, o una serie de espacios en blanco estructurados aleatoriamente. Para visualizarlo de una forma más clara, Inception Labs utiliza una analogía muy precisa. Pensemos en el modelo autorregresivo tradicional como un escritor usando una máquina de escribir. Ajá, tecleando. Teclea palabra por palabra, avanzando implacablemente. El problema de escribir así, sin la capacidad de mirar hacia adelante, es que un pequeño error semántico inicial o una mala elección de estructura en la primera oración obliga al escritor a justificar ese error en el resto del párrafo. Claro, y eso a menudo descarrila la lógica del texto completo. Pero con Mercury 2, al ser un modelo de lenguaje de difusión, o DLM, actúa más bien como un pintor maestro frente a un gran lienzo en blanco. Y fíjate,
Esa imagen mental ayuda mucho a aterrizar el concepto de los estados discretos. Totalmente. Porque el pintor no empieza dibujando un ojo perfectamente detallado en la esquina superior izquierda para luego bajar al resto del cuerpo. Lo que hace es trazar un boceto rápido, holístico y un poco caótico de toda la composición a la vez. Establece la estructura global. Sí. Y luego en fracciones de segundo y mediante múltiples pasadas simultáneas, refina los detalles. Ajusta las proporciones y añade los colores finales en toda la superficie de manera paralela. El texto inicial lleno de ruido se va limpiando o desnoiseando, no de izquierda a derecha, sino de forma global, hasta que el párrafo entero emerge con una coherencia total. Y la pieza clave para que ese proceso iterativo funcione, según la documentación técnica, es el motor que hace la eliminación de ese ruido. Las fuentes detallan que Mercury 2 sigue utilizando la aprobada arquitectura Transformer, pero adaptada específicamente para funcionar como el denoiser de este sistema, y le otorgan una capacidad que de verdad me parece un concepto brillante. El razonamiento mid-generation, o a mitad de generación. Mientras el Transformer está limpiando el ruido de este enorme bloque de texto en paralelo, evalúa la coherencia de su propia lógica sobre la marcha. Exacto. Es como si el pintor pudiera darse cuenta de que la perspectiva del fondo no cuadra con el sujeto principal y corrigiera ambas cosas simultáneamente antes de dar la pincelada final. Y al desacoplar la generación de la restricción del tiempo secuencial, el modelo logra el objetivo supremo: procesar y generar múltiples tokens al mismo tiempo de forma paralela. Se elimina el clac, clac, clac de la máquina de escribir y pasamos a la revelación instantánea de bloques masivos de información estructurada. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque la teoría académica es fascinante, pero la implementación comercial de esta teoría es lo que sacude el mercado. Hablemos de la velocidad de la luz y los datos duros que reporta Inception Labs. Los benchmarks de rendimiento de Mercury 2 establecen que alcanza una velocidad de generación de más de 1000 tokens por segundo corriendo en infraestructuras equipadas con las nuevas GPUs de arquitectura Blackwell de NVIDIA. 1000 palabras por segundo. 1000 palabras por segundo. Para alguien que observa el mercado, esa cifra suena inmensa, pero requiere contexto. El contexto es fundamental para entender la disrupción. Estoy de acuerdo. Si observamos el panorama competitivo a principios de este 2026, los modelos que la industria considera altamente optimizados y diseñados específicamente para baja latencia presentan números muy distintos. Claude 4.5 Haiku, por ejemplo, alcanza unos 89 tokens por segundo en condiciones óptimas. ¿89? Sí, y por su parte la versión GPT 5.2 Mini ronda los 71 tokens por segundo. Al alcanzar la barrera de los 1000 tokens, Mercury 2 demuestra ser entre 5 y 10 veces más rápido que la vanguardia actual. No es una mejora incremental del 10 o 20%. No, para nada. Es un salto completo de orden de magnitud en la computación generativa. Sin embargo, en la historia de la informática y particularmente en el aprendizaje automático, la velocidad extrema suele venir acompañada de un costo oculto. Normalmente, si un modelo genera texto a esa velocidad vertiginosa, solemos asumir que sufre una degradación en la calidad de sus respuestas. Claro, se asume que alucina más. Exacto. ¿Es Mercury 2 un modelo que simplemente produce autocompletados rápidos pero superficiales? Mira, la sospecha de un sacrificio en la capacidad de razonamiento es la primera reacción lógica de cualquier analista. No obstante, al cruzar la información con los datos consolidados de la plataforma independiente Artificial Analysis, la evidencia empírica desmiente esa degradación. Mercury 2 mantiene un índice compuesto de inteligencia de 33. Este puntaje no solo es sólido, sino que sitúa al modelo firmemente dentro del terreno competitivo de los sistemas de razonamiento profundo. Las métricas específicas extraídas de las pruebas estandarizadas respaldan esto de forma contundente. Logra un 90% de precisión en Human Eval. Un 90% en Human Eval es altísimo. Que sigue siendo el estándar riguroso para medir la generación algorítmica y de código. Es que un 90% en la generación de código sin validación externa previa es un nivel de fiabilidad masivo para entornos de producción. Yo soy asombrado con ese dato. Totalmente. Y las cifras se mantienen en dominios más abstractos.
alcanza un 91.1% en la prueba AIME, diseñada para medir capacidades matemáticas de nivel de Olimpiada, y un 73.6% en el exigente GPQA, que evalúa conocimientos expertos a nivel de doctorado en física, biología y química. Tremendo. Pero lo crucial aquí no es solo leer las cifras, sino entender el porqué de ese 91.1% en matemáticas complejas. Los modelos autorregresivos suelen fracasar en pruebas matemáticas largas, porque toman un camino lógico incorrecto en el paso 2. Y ya no pueden regresar. Exacto. Al no poder retroceder para alterar los tokens ya generados, terminan en un callejón sin salida. La arquitectura de difusión de Mercury 2, al tener una visión global del problema y de la posible solución desde el primer milisegundo de generación, evita esos callejones sin salida lógicos, ajusta las premisas iniciales basándose en los requisitos de la conclusión antes de entregar el texto final. O sea, la difusión no solo aporta velocidad, sino una forma fundamentalmente distinta y más holística de estructurar el pensamiento matemático. Y a estas capacidades de nivel de doctorado y velocidad de tren-bala, las fuentes suman un componente económico que altera cualquier proyección de presupuestos corporativos. Según Inception Labs, todo este poder computacional cuesta apenas $0.25 por millón de input tokens. De información de entrada, ¿sí? Sí, la información de entrada. Y $0.75 por millón de output tokens. Al revisar los tabuladores de la competencia directa, estos precios representan literalmente la mitad o incluso un tercio del costo operativo de modelos equivalentes. Y, como pieza final de esta maquinaria, soporta ventanas de contexto masivas de 128,000 tokens. Esa combinación de factores crea un producto que desafía las convenciones actuales. Capacidad matemática profunda, una ventana de contexto capaz de abarcar un libro o repositorios de código inmensos, respuestas instantáneas y un costo por inferencia desplomado. Entonces, ¿qué significa todo esto? 1000 tokens por segundo suena deslumbrante en una tabla de especificaciones, pero siendo fríos y realistas, los humanos leemos a una velocidad promedio de 5 a 10 palabras por segundo. Sí, a lo mucho. ¿Cuál es el punto pragmático de generar texto tan ridículamente rápido si el usuario final que está sentado frente a la pantalla no puede seguir el ritmo de lectura? Esa es la pregunta clave para descifrar el impacto de Mercury 2. Si pensamos que el destino final de un modelo de lenguaje es siempre una pantalla para que un humano lo lea secuencialmente, los 1000 tokens por segundo son un exceso innecesario. Pero la realidad es que el futuro de la IA no es humano-máquina, sino máquina-máquina. La latencia cero transforma por completo la arquitectura de los agentes de IA autónomos. Los famosos bucles agénticos. Exactamente. Un agente autónomo moderno se basa en bucles de investigación, planificación, ejecución de código y corrección de errores. Con modelos autorregresivos, cada paso de ese bucle implica una latencia de varios segundos. Si un agente necesita intentar 20 enfoques distintos para compilar un código defectuoso, esos segundos se acumulan en minutos de tiempo de inactividad. Claro. Con una velocidad de generación paralela como la de Mercury 2, los bucles de iteración se vuelven prácticamente invisibles. El agente puede analizar una base de código compleja, proponer 50 soluciones distintas, simularlas en un entorno cerrado y entregar el repositorio final depurado en el mismo tiempo que le tomaba a los sistemas anteriores escribir la primera línea del plan. Esa fricción cognitiva desaparece por completo. Y ese mismo principio de hipervelocidad cambia la viabilidad de los sistemas de generación aumentada por recuperación, o RAG. En el entorno corporativo, la mayor queja sobre los sistemas que buscan información en bases de datos internas es esa pausa incómoda de 5 o 6 segundos mientras el modelo lee los documentos recuperados y sintetiza la respuesta. Al procesar el contexto masivo y generar la síntesis en paralelo, la latencia de RAG se reduce a milisegundos. Y hay una modalidad adicional donde la latencia cero no es solo una ventaja de eficiencia, sino el requisito absoluto para la viabilidad del producto. Hablo de las interfaces de voz en tiempo real. Históricamente, las interacciones de voz con inteligencia artificial han sufrido por esa pausa antinatural de 1 o 2 segundos entre que el humano termina de hablar y la IA comienza a responder. Que se siente rarísimo. Sí, esa pequeña brecha rompe por completo la ilusión de una conversación fluida y natural. Al utilizar la difusión para generar la respuesta estructural casi instantáneamente,
Las interacciones conversacionales pueden incorporar interrupciones, cambios repentinos de tema y respuestas solapadas, replicando exactamente la cadencia e imprevisibilidad de una charla humana. Claro, si el sistema puede generar 1000 palabras por segundo en el backend, la síntesis de voz tiene un flujo infinito y sin interrupciones de texto estructurado para vocalizar inmediatamente. En el material que analizamos, hay una declaración directa de Stefano Hermon, el CEO de Inception Labs, que resume la filosofía detrás de todas estas aplicaciones prácticas. Él establece claramente: la IA solo es útil si corre en producción. Si conectamos esto con el panorama general de la industria, la frase de Hermon cobra una dimensión mucho más estratégica. No es casualidad que NVIDIA esté respaldando de manera tan agresiva esta iniciativa específica de Inception Labs. Esto sirve como un indicador clarísimo de hacia dónde se dirige el flujo de capital y desarrollo a nivel global. Ajá. El objetivo de la industria ya no se centra exclusivamente en construir modelos teóricos cada vez más masivos en laboratorios cerrados para demostrar que pueden pasar exámenes estandarizados. El enfoque ha girado hacia la creación de infraestructuras donde la escalabilidad y la drástica reducción del costo de inferencia permitan un uso comercial masivo y continuo. Totalmente. Si un modelo es capaz de razonar como un premio Nobel, pero requiere la dedicación exclusiva de un clúster entero de servidores por usuario y tarda un minuto en formular una respuesta, no es un producto escalable. Sigue siendo un experimento de investigación. Democratizar el acceso al razonamiento de alta velocidad es el verdadero producto aquí. Sin embargo, en cualquier avance tecnológico que parezca resolver todos los problemas de un plumazo, siempre existe una letra pequeña estructural. La pista de despegue para una adopción masiva rara vez está completamente libre de obstáculos. Esto plantea una pregunta importante. A pesar del entusiasmo genuino que respaldan las métricas, ¿cuáles son las barreras estructurales a las que se enfrenta Mercury 2 y esta nueva arquitectura de difusión para el texto? A partir de un análisis crítico del ecosistema actual, emergen varios retos formidables. El primero y más evidente es la escalabilidad pura en la fase de entrenamiento. El costo inicial. Exacto. Es cierto que el costo de inferencia, es decir, el uso diario del modelo, es notablemente bajo, pero entrenar inicialmente estos clústeres masivos de modelos basados en difusión desde cero exige una inversión de capital y recursos computacionales astronómica. La dinámica de pérdida y las funciones de recompensa para el texto discreto son computacionalmente mucho más exigentes de estabilizar que las de los modelos autorregresivos tradicionales. Lo cual significa que el foso defensivo económico para crear un competidor de Mercury 2 es inmenso, y más allá de los costos de entrenamiento, existe un obstáculo gigantesco que es la inercia del propio ecosistema. La industria tecnológica global ha pasado los últimos 4 años construyendo una infraestructura masiva alrededor de los modelos autorregresivos. Sí, todas las herramientas. Claro, herramientas de optimización, técnicas de prompt engineering, sistemas de decodificación especulativa. Todo el stack de desarrollo está diseñado para el paradigma secuencial. Migrar flujos de trabajo empresariales complejos hacia una arquitectura de difusión, o LLM, no es simplemente actualizar un software. Requiere rediseñar arquitecturas internas y reentrenar a equipos enteros de ingeniería para pensar en paralelo en lugar de en lineal. Y la inercia tecnológica es, en muchos casos, una fuerza mucho más limitante que la falta de innovación. A esto debemos sumar la presión ineludible de la competencia. El mercado de la inteligencia artificial es un entorno implacable. Gigantes consolidados como OpenAI, Anthropic y Google cuentan con los recursos y el talento para no quedarse inactivos ante un cambio de paradigma que amenaza su dominio en la velocidad de inferencia. La adaptación de estas arquitecturas discretas por parte de los competidores es una certeza. La única variable es el tiempo que les tomará ejecutarla a escala. Y finalmente, un reto logístico y físico imposible de ignorar es el impacto ambiental asociado a este nivel de computación. Lograr velocidades de más de 1000 tokens por segundo, de manera sostenida para millones de usuarios simultáneos, utilizando clústeres de GPUs Blackwell de máxima capacidad, exige un consumo energético masivo. A medida que estos modelos abandonan los laboratorios para integrarse en absolutamente cada transacción digital y proceso automatizado, la presión sobre las redes eléctricas y la infraestructura de refrigeración de los centros de datos crece exponencialmente. Es un tema crítico. Definitivamente.
La viabilidad a largo plazo de esta hipervelocidad dependerá intrínsecamente de avances paralelos en la eficiencia energética y el acceso a fuentes de energía sustentables de alta densidad. Es una paradoja constante en la computación moderna. Cada innovación que optimiza radicalmente un proceso tiende a generar un aumento exponencial en el uso total de ese proceso, disparando nuevamente la demanda de recursos físicos. Equilibrar el acceso ubicuo a razonamiento casi instantáneo con las realidades físicas de la infraestructura energética global será uno de los temas definitorios de los próximos años. Yo estoy convencida de eso. Un equilibrio sumamente delicado. Y para hacer una recapitulación enérgica de todo el territorio que hemos cubierto hoy, el panorama es innegablemente transformador. Mercurio 2 representa mucho más que una simple iteración técnica o una mejora de rendimiento porcentual. Al cambiar la arquitectura fundamental del lenguaje secuencial por el lienzo paralelo de la difusión discreta, se elimina la latencia que limitaba el desarrollo de la próxima generación de aplicaciones. Así es. Desde agentes autónomos que iteran en milisegundos hasta interacciones de voz que imitan la fluidez humana en tiempo real, la IA se vuelve una herramienta de acción instantánea en lugar de un sistema de consulta con pausas. Y tras analizar a fondo las implicaciones de esta arquitectura, las métricas de rendimiento y la integración comercial, me gustaría dejar una reflexión final. Una idea que el material insinúa y que la audiencia puede explorar más a fondo por su cuenta. A ver. Durante las últimas décadas de la evolución informática, el objetivo siempre fue acelerar a las máquinas, porque éstas representaban el cuello de botella. Los humanos esperaban a que el procesador calculara, a que la red cargara, a que el modelo generara la respuesta. Pero si la difusión permite que sistemas complejos analicen, codifiquen y estructuren soluciones a un ritmo de miles de palabras por segundo, la máquina deja de ser el limitante. El cuello de botella es ahora la cognición humana. Es un giro drástico de los roles. ¿Cómo se adapta la estructura de trabajo humana cuando nuestros asistentes digitales pueden razonar, redactar planes estratégicos completos y refinar arquitecturas de software mucho más rápido de lo que nuestro cerebro biológico es capaz de procesar la primera oración de esa respuesta? Si una máquina entrega un análisis corporativo exhaustivo en medio segundo, pero a un equipo de analistas le toma 40 minutos leerlo, comprenderlo y validar su lógica, ¿estamos preparados para convertirnos por primera vez en la historia tecnológica en el eslabón inherentemente lento de la cadena productiva? Esa es una perspectiva absolutamente vertiginosa y el punto perfecto para cerrar este análisis a fondo. El desafío logístico y cognitivo apenas comienza. La invitación queda abierta para que quienes nos escuchan sigan explorando cómo la reducción a cero de la latencia transformará industrias específicas y cómo las herramientas que usamos a diario se adaptarán a este ritmo acelerado. Agradecemos mucho su tiempo y atención en esta exploración de la tecnología de difusión. Hasta la próxima. ¡Hasta pronto!